presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Ya sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Lo dije en serio, Aida. Me voy porque Arturo me rogó. Pero aún puedo cancelar el viaje y decirle a Mariano que dejo todo por él. Y ya verás, entre tú y yo, ¿a quién escoge? ¿Qué dijiste, Teresa? Perdona que te hiciera esperar. No te preocupes. Hoy ha venido a verme mucha gente porque me voy de viaje. Por favor, siéntate. Ay. Quería hablar contigo sobre el área pediátrica de la Fundación de Paloma. Dime. Ya sabrás que me voy por un tiempo y quiero que supervises ese asunto. Lo mismo me pidió Rubén y quiero decirte que quien lo lleva es Mariano Sánchez. Sí, lo sé. Por mí lo hubiera corrido, pero Martín me hizo ver que fue la voluntad de Paloma. Así es. Para mí, igual que para Rubén Cáceres, que va a llevar todo mientras no estoy, lo mejor sería que quien nos informara de todo esto fuera tu hija. Arturo, ¿querías hablar conmigo para esto? Solo quiero que lo pienses, por favor. Que Mariano maneje todo, que tome las decisiones médicas que deba tomar, pero que el contacto conmigo y con Rubén sea Aurora. Olvídalo, papá, no hagas caso. No, señor, si haga caso. No puedo entender que no les quede claro cómo es Teresa. Se los dije el día de la lotería. Ella no es lo que parece. ¿O usted cree que está bien que quiera meterse de nuevo con Mariano? ¿Me permite hablar con mi hija? Sí, claro, por supuesto. Voy a ver a Mariano, que es con quien debo de estar, en vez de estar perdiendo mi tiempo contigo. Y ojalá algún día se dé cuenta de la realidad. ¿Qué está pasando, Teresa? ¿Cómo que quieres regresar con Mariano? No, papá, no. Dije eso en un momento de rabia, porque Aida me exaspera, me estaba molestando. Tú sabes muy bien que ella me ha fastidiado siempre desde que íbamos en la prepa. Pues sí, pero eso no justifica que tú digas ese tipo de cosas. Además, si Mariano está con ella, debería de alegrarte que no te va a molestar más ni causar problemas con tu marido. A ver, explícame. El hombre debe respetar a la mujer y la mujer al hombre. Y ambos deben tener en cuenta que esta unión es para perpetuar a la familia y cuidar a los hijos que traigan al mundo. ¿Traen los anillos? ¿Los anillos? Yo no. No. Pues yo tampoco, no tenemos. Yo traigo uno. Yo tengo el de mi tabo de cuando nos casamos. ¿Sirve? Cualquier anillo sirve. Lo importante es lo que representa. Es el símbolo para que recuerden siempre su compromiso. Ay, perdón, Mariano. Aquí está. Gracias. ¿Tú eres el padrino? Gracias. Gracias, Aurorita. Entiéndeme, papito. Aida me dijo que me voy a Europa con Arturo solo para poder viajar. Y no porque realmente me importe salvar mi matrimonio. ¿Qué más te da lo que diga esa muchacha? Tú sabes cuál es la verdad. Porque esa es la razón por la
que te vas, ¿no? Sí vas a tratar de salvar tu matrimonio. Sí, por supuesto que sí, papito. Y tienes razón, fue muy inmaduro de mi parte contestarle así a Aida. Es que entiende, hija. ¿Qué pasaría si esa muchacha Aida va y le cuenta a tu esposo lo que le dijiste? Ahora ustedes van a intercambiar sus anillos. Cada uno le va a poner un anillo en el dedo a su pareja. ¿Ya ves, mi amor? Dios siempre manda lo que uno necesita. Por la investidura que me otorga el Estado, yo los declaro marido y mujer. Muchas felicidades. No te enojes, papito. Debes tener cuidado. Y si vas a ese viaje con tu marido, hazlo pensando en arreglar las cosas. O no vayas. No, por eso voy, papá, te lo juro. Lo sé y te conozco. Mi amor, cuando te asaltaron, yo vi cómo se preocupó tu marido por ti, cómo te miraba. Se nota que de verdad te quiere. No sé por qué hizo lo que hizo con esa otra mujer, pero vi en su mirada amor verdadero. Muchas gracias por los anillos. Algún día, cuando pueda comprarle a mi Pati un anillote de compromiso, se los vamos a devolver. Doña Juana, muchas gracias. Yo sé que el anillo de Don Tavo era muy valioso para usted. Pues qué mejor manera de honrarlo que con el amor que ustedes se tienen. Felicidades. Fue muy buen detalle que le regalaras a tu amiga Pati. No, como dice doña Juana, ¿qué mejor uso se le puede dar que en algo como esto? Pues sí, pero eso no quita que usted... Bueno, tú seas re buena gente. ¿Siempre nos has ayudado en todo? No. Tienes razón, Johnny. Aurora es una gran mujer. Y ya es tiempo de que se sepa que tú hablaste con tu papá para que aceptaran a Pablito en el hospital. Sí. ¿De verdad? ¿De verdad? No tiene importancia. Ay, por favor. No, claro que la tiene. No, muchísimas gracias. Si no hubiera sido por eso, nosotros no hubiéramos podido internarlo. No sabíamos. No es nada, de verdad. Ay, así es, Aurora. Siempre está ayudando y no le gusta que se sepa. Es generosa y es buena. Y ahora es una gran doctora. Felicidades. Buenas. Uy. Sé que no me esperaban, pero ya estoy aquí. Eso ya pasó, sí. Mejor vamos a la boda de Johnny un rato. Después de lo que pasó con esa muchacha, es mejor que no vayas. ¿Ella va a estar ahí? Sí, papá, ya sé, pero que se fastidie. No, piensa que puede comentar enfrente de todos lo que yo oí aquí. Y no importa si lo dijiste para molestarla o no. Si tu marido se llega a enterar, va a ser terrible. No vayas, Teresa. Papá, al menos a saludar. Patty y Johnny no tienen la culpa de nada. Ay, felicidades. Está padrísimo. Gracias, señorita. Sí. Mariano, vine por ti, porque lo pensé mejor. Y no quería que estuvieras aquí con Teresa. Y por suerte llegué a tiempo. Yo voy a llamar a mi papá que ya se tardó. Sí. Afuera me encontré con Teresa. Y nunca vas a adivinar lo que me dijo. Aida, no me interesa. No, escúchame, Mariano. Me dijo que a pesar del viaje que va a hacer con Arturo, si le daba la gana, se iba a divorciar volviendo de Europa y te iba a buscar a ti. ¿Eso te dijo? Sí, y me preguntó que cuántos minutos creía que ibas a durar conmigo después de que ella te buscara. Aida, no le hagas caso. Nada más dice eso para molestarte. Sí, ya lo sé, mi amor. Mientras tú estés conmigo, yo soy feliz. Bueno, papá. Hija, ¿cómo estás? Sí, es que tenía que hablar con Arturo de algo importante. Sí, ya voy para allá. Nos vemos al rato. Entonces, ¿nos vemos mañana en la junta? De acuerdo, pero te llamé por algo más. Espera. Oye, Johnny, ya se están acabando los refrescos. Doña Refugio, no se preocupe, yo voy por más.
¿Me acompañas a la tienda? No, me quedo platicando con Aurora. Ahorita regreso. Sí. ¿No quieren nada más en la tienda? No, nada más refrescos, Marianito. Buenas a todos. Ay, viejo. Un poco tarde, pero al fin llegué. ¡Felicidades a los recién casados! ¡Bravo! ¡Arriba los novios! Finalmente te saliste con la tuya, Johnny. Y yo también, porque esta es cosa de los dos. Claro. Hola. Hola. Ya me contó Aida que se vieron y te voy a pedir que no hables por mí. Si yo decidiera buscarte de nuevo, a la primera que se lo diría sería Aida. Solo le dije eso porque me provocó. Nada más quería pasar a darles un cheque de regalo de bodas a Johnny y a Patty. Pero con el lío que armó Aida, no me puedo presentar en su boda. Un cheque. Todo lo arreglas con dinero. Lo que Johnny y Patty querían era que compartieras con ellos. Esperanza es tu amiga desde niña y no estuviste en la boda de su hermano. Por culpa de Aida. Además, dudo que ese matrimonio dure. Johnny y Patty están muy felices. Fue una boda sencilla, ni para anillos tuvieron. Pero ella está radiante de felicidad. Pues a ver cuánto le dura la felicidad. Pues yo creo que mucho, ¿eh? Cuando se casaban, pensé que tú y yo pudimos haber sido así de felices. Lo malo es que nunca te pareció suficiente lo que yo te ofrecía. No porque me veas aquí creas que ya te perdoné. No es el momento para hablar de eso. Por supuesto que sí. Y que te quede claro que tú y yo jamás nos vamos a llevar. Para empezar, no somos iguales. Y por si fuera poco, eres muy mala persona. Entonces, ¿por qué viniste? Si estoy aquí es por Mariano. Y en cuanto pueda me lo voy a llevar. Mariano le está pasando bien. Deja que se divierta. No hablo de este evento. Me lo voy a llevar de la vecindad. Porque él merece vivir en un lugar mejor. Alejado de gente así como tú. Que no se te olvide que Mariano nació y creció en esta vecindad. Aquí están sus raíces. Aquí vive su padre. Ay, sí. Él nunca nos daría la espalda, ni por irse a un palacio. Sí. Tengo que admitir que cada vez te va mejor. No me refiero a eso, Teresa, sino al amor, a la comprensión, a estar dispuesto a hacer todo por ti. Pero ese fue siempre el problema, que lo que tú querías era solamente cosas materiales. Nunca te importaron los sentimientos. ¿Y crees que a Aida sí le importan los sentimientos? Pues aunque te cueste trabajo creerlo, ella está aprendiendo que a pesar de todo, se puede ser feliz. Ella perdió a Pablo, yo te perdí a ti. Y estamos intentando construir algo y hasta ahora, ahí vamos. No estén tan seguros de que funcione. Pues al menos lo estamos intentando, Teresa. Tú ni esa oportunidad te diste conmigo. Quisiste ir a la segura y mírate. Se nota que no eres feliz. ¿A dónde vamos a parar? Con esta gente. Mariano, por favor, voy a estar varios meses fuera y Fue tu decisión. tú me orillaste al despreciarme a pesar de que te dije que me iba a divorciar. Ya no importa, Teresa. Te vas con Arturo a disfrutar de todo lo que puede darte. Ojalá eso te dé la felicidad. De verdad me duele tu rechazo. No me quiero ir sintiendo que me odias. No te odio, Teresa. Nunca podría odiarte. No podré dejar de verte jamás como mi primer amor. Como el amor verdadero. ¿Por qué ya no podemos hablar sin una guerra empezar? Y la queremos ganar, y la queremos ganar. ¿A dónde vamos a Que tengas buen viaje. con esta gente y absurda? Ya mañana te vas a Europa con Teresa. Sí.
Y el hecho de que ella aceptara es casi una confirmación de que va a volver conmigo y me voy a dedicar a consentirla a ella. No lo hagas solo durante el viaje, Arturo. Porque aunque Paloma ya no está... Por favor, Fernando, ya no la menciones. Lo que quiero es ver hacia adelante. En mi futuro solo está Teresa y estoy empeñado en reconquistarla. Ya verás que después de este viaje mi relación con Teresa va a ser aún mejor que cuando nos casamos. Sí, ya veo que la relación de Teresa contigo seguirá igual que la mía con Luisa. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo dices así como si te pesara? ¿Y Teresa no va a llegar? Pensaba venir, pero... Claro, quería venir para ver a Mariano. Por favor, señorita. Aida, por favor. A ver, momento. Esa es la verdad. Precisamente Teresa me dijo que no iba a venir para darle su lugar al licenciado. Ya llegaron los refrescos. Bueno, pues hay que partir el pastel, ¿no? Sí, queremos pastel, pastel. ¿Dos? Hola. Con permiso. Me da más emoción que nunca, Juan. ¿Y eso por qué? Pues porque estás preciosa. Como nunca, ¿eh? Pensaba en Teresa. Al fin de cuentas, Paloma sí le hizo mucho daño. Y a ti también, porque logró dejar una sombra entre tu esposa y tú. Teresa no se merecía algo así. Bueno, Fernando, no puedo deshacer el pasado. Pero no estoy dispuesto a perderla, por eso voy a luchar por ella. Para que no me pase a mí lo que le pasó a Mariano. ¿Qué? Que ese imbécil la tuvo y evidentemente la perdió porque no supo luchar. No la pudo retener a su lado y Teresa se enamoró de mí. Ahora yo debo luchar por retenerla antes de que otro se enamore de ella. Arturo, haz feliz a Teresa. Lo haré, te lo aseguro. Igual que tú a mi hermana. Te encargo a Luisa. Cuídala mucho. Johnny, Patty, el doctor está preguntando por ustedes. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas felicidades. No sabía que querían de regalo y la verdad, cuando uno comienza necesita muchas cosas. Casi todo. Y no sé con qué cuentan y con qué no. Aurora ya nos regaló una vajilla, gracias. Bueno, sí, eso fue ella, pero ahora falto yo. Y quiero que me digan con toda sinceridad, ¿qué necesitan? Pues una batidora para hacer pasteles. Eso es lo único que me sale bien. Primero necesitamos una estufa para cocinar los pasteles, mi amor. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, unos marcos para las fotos de nuestra boda. Primero necesitamos el mueble para poner las fotos, mi amor. Bueno, cuando se pongan de acuerdo, me dicen lo que quieren y me avisan, ¿sí? Pues regálenos lo que quiera, doctor. Total, no tenemos nada. Bueno, nada más la vajilla que nos regalaron ahorita. Sí, eso fue ella. Hombre, permíteme. No, pastel. No voy a ver a Mariano en meses y ni un beso le pude robar. Hola, ¿cómo estás? ¿Emocionada porque ya mañana te vas? Sí, te confieso que sí, mucho. Ya te hice una lista de lugares. Digo, mi hermano conoce todo, pero no tiene idea de tiendas. Y me imagino que tú vas a querer ir de compras. Sí, gracias. Qué lástima que estos días no he podido estar tanto como quisiera contigo. Pero con Oriana de por medio. Qué pena. Pero ya se le va a pasar. Dime, ¿ya tienes todo listo para el viaje? Tu hermano dice que quiere que viaje ligero porque allá me va a comprar de todo. ¡Ay, qué bueno! Tú déjate consentir. Es un sueño hecho realidad. Mi primer viaje a Europa, ¿no? Con mi hermano vas a ver muchas cosas por primera vez, Teresa. Y eso hará inolvidable tu viaje. Y también su relación. No solo vas a perdonarlo, sino que te aseguro que te vas a enamorar mucho más. Teresa no vino, no porque no quisiera, sino para evitar algún problema con Mariano, como su esposo no pudo venir. No, yo lo entiendo, no se preocupe. Pero me dio este cheque para los novios. Ay, ¿cómo cree? Qué generosa. No, déselos usted. ¿Sí? Sí, Johnny. Johnny. Mira, un regalo de parte de...
Se los manda Teresa. ¿Ya viste, mi amor? Muchas gracias, don Armando. Dele las gracias a Teresita. Sí, claro. Mi amor, guárdalo porque si no, yo me lo gasto. ¿Por qué no vamos a cantar o qué? ¿Viva la música, no? ¿O qué? Pues ahora. Aquellos ojos verdes. Ay, no. Mejor cántese otra. Esa está muy triste. Échese algo alegre. No, mejor vamos a ver cómo parten el pastel. Sí, claro. Vénganse que van a partir el pastel, vamos. Sí, seguro está muy bueno porque... Sí. Todo un espectáculo. Los dos al mismo tiempo. Una. Una. Dos. Tres. Todo salió súper bien en la boda. Ahora sí, ya somos marido y mujer. Vente, mi amor. Pero, ¿qué de verdad vamos a estar separados todavía, mi vida? Pues sí. Ni cama tenemos para dormir. No, pero nos tenemos a nosotros, mi amor. Y debemos cuidar mucho nuestra relación para que esto dure. Y va a durar, Pati. Te aseguro que va a durar toda la vida. ¿Sabes qué? ¿Qué? Hay algo que nos falta hacer. Virgencita, te queremos dar las gracias porque al fin nos concediste que pudiéramos casarnos. Y a ti, Rosita, te va a hablar Pati. Rosita, te traje este ramo de flores. Yo sé que te va a gustar tenerlo. Como ya viste desde el cielo, Johnny y yo nos casamos hoy. Y yo quería asegurarte que lo quiero mucho. No digo que más que tú, pero tampoco menos, porque él se lo merece. Te prometo que lo voy a cuidar mucho, Rosita, y que va a ser muy feliz. Se me hincharon los pies. Vete a recostar un rato, mi amor. Sí, Esperancita. Yo le ayudo aquí a doña Juana. Hágala más para allá. ¿De verdad? Ay, muchas gracias. Me voy a ir a acostar. Espérame, Humberto. Oiga, qué bonita salió la fiestecita, ¿no? La boda. Sí. Fue algo sencillo, pero muy emotivo. ¿Y usted ya ha pensado cómo va a ser su boda? Ay, ¿por qué? ¿Piensa ayudarme a organizarla? Pues si se casa conmigo, sí. Usted luego va de apuntadote, ¿no? Permítame recordarle que usted y yo quedamos... Sí, ya sé. Que entre usted y yo se apareció el doctorcito ese gordito que me la tiene toda deslumbrada con tanta invitación y tanto regalo y tanta cosa. Yo tengo que alejarla del pecado, porque andar con un casado no está bien. ¿Sabe qué? Ahuecándola. Váyase ya porque tengo muchas cosas que hacer. No, pues yo le espero. Yo le espero aquí. Usted hace sus cosas y luego seguimos platicando, ¿le parece? No, fíjese que no. Usted se va a su casa y yo me voy a mi cama. Así que vámonos, ahuecándola. Ándele, que yo también quiero descansar. Pero... ¡Carambas! ¡Ay! No sabía que esos muchachos no tenían nada. Creo que les voy a regalar la cama.
Sí, papá. Si quieres yo me encargo porque tú eres tan despistado que capaz si les compras una cama king size y esa no les cabe en el cuarto. Tienes razón. Hoy sobre todo tuve la cabeza en otra parte. Sí, me di cuenta. Llegaste muy contento a la boda y has estado muy feliz todo el tiempo. ¿Por qué? Tú, por supuesto, tienes que ser la primera en saberlo. ¿Qué? Mira, te voy a contar. Resulta que... Hola, Héctor. ¿Cómo estás, Juana? Cansada por la boda de Johnny y Patty. Me dormí allá y me vine muy temprano porque, perdón. Teresa me dijo que organizó un desayuno con Aurora, contigo. Sí, así es. Teresa se va hoy, yo quiero ayudarla a empacar, pero pues, no se iba a ir sin despedirse de Aurora, por supuesto. Y yo me voy a sentir tan sola sin mi ahijada. No vas a estar sola. Me vas a tener a mí. Héctor, por favor, yo ya te dije. Juana, Arturo y Teresa no solo organizaron este desayuno para que los despidamos, sino para que yo te diera esto. ¿Qué es? Mi acta de divorcio. ¿Ya te la dieron? Entonces ya eres un hombre libre. Sí, aunque no por mucho tiempo. Cásate conmigo, Juana. ¿A qué hora nos vamos a ir a la galería? Gracias, mi amor. Nada más que pasemos por Luisa. Ella tiene un desayuno en su casa con la mejor amiga de Teresa. Ay, me la paso tan bien con Luisa. Es linda, sensible, tan delicada. Lo sé, mamá. Y pensar que yo la veía como una niña. Pero ahora ya es toda una mujer. Y muy pronto va a ser tu esposa. ¿Y ya tienen alguna idea de cuándo va a ser la boda? Mamá. ¿Qué? Por favor. Luisa y yo no hemos hablado todavía de matrimonio. Pues no sé por qué, si me dijiste que estás tan enamorado y que ella va a ser la madre de tus hijos. Mamá, yo quiero a Luisa, pero ella y yo decidimos ir a nuestro ritmo. Ya te habíamos dicho que queremos esperar, así que por favor no me presiones. ¿Qué te pasa, Fernando? Te oigo como si estuvieras molesto. Es que ya habíamos hablado de esto, mamá. ¿Casarnos? ¿Pero no te parece que, que vas muy rápido? ¿Te acabas de divorciar? Desde ayer me dio el acta Arturo, pero no quise sacarle la boda de los muchachos. Ay, no, válgame Dios. Imagínate, tú celebrando un divorcio en plena boda. No, eso no se hubiera visto nada bien. Es como decirles, ¿para qué se casan, verdad? Sí, claro. Veo que el doctor ya te dio la sorpresa. Sí, mi reina, y vaya que me sorprendió. Pero sí es lo que estaba esperando. Y yo te dije que iba a apresurar mi divorcio. Sí, pero lo que pasa es que fue tan pronto. Yo no me lo esperaba. Tengo calor. Hasta nerviosa te pusiste, Juana. Pues sí, un poco. Bueno, y yo estoy igual, estoy emocionado como un chamaco. Pero dime, ¿cuál es tu respuesta? ¿Te quieres casar conmigo? Héctor, es que yo lo tengo que pensar. No, madrina. Si tú me dijiste que lo que te detenía para seguir tu relación con el doctor era que estaba casado. Pues sí, lo que pasa es que casarse es un paso tan definitivo y Héctor y yo pues no teníamos tanto tiempo saliendo, ¿verdad que no? He esperado y puedo esperar más. Pero me gustaría saber que aceptas que pasemos de ser novios a estar comprometidos. Eso es real. Bueno, ¡listo! Ya Luisa me contó de los diseños que pueden ir en el área pediátrica. ¿Pasa algo? Pasa que tu papá y mi madrina están hablando de tener una relación formal. ¡Papá! ¡Felicidades! ¡Felicidades, doña Juana! Gracias. Madrina. Gracias. Buenos días, mi amor. ¿Cómo dormiste? Solo. Muy solito. Solito en un catraín tirado. Yo también hubiera querido dormir contigo, aunque fuera abrazaditos los dos. Bueno, pasen a desayunar y no coman ansias, que todo tiene su tiempo.
Si quieren ser felices, tienen que esperar y aprender. Acuérdense que antes quedaron en aprender muchas cosas. Sí, doña Refugio. Desde conseguir una cama para los dos, porque mi Catri ya está bien dado al Catri. No, pásame tu taza. Yo ya estaba desesperado. Y cuando pensé que tal vez no conseguiría el divorcio sin que apareciera la mamá de Aurora, Arturo logró conseguir el famoso papelito. Sí, sabes que tengo muchos años de... Papá, no te preocupes por mí. Doña Juana me contó algo. Y la verdad me da mucho gusto que ahora no tenga ningún impedimento para su relación. Bueno, también falta ver qué dice Aurorita, ¿no? A mí me da mucho gusto que mi papá vuelva a tener pareja. Pero yo estoy feliz no solo por él, también por mí. Porque con el trato he empezado a sentirte como una verdadera mamá. Ay, no tienes idea de lo feliz que me hacen esas palabras, mi amor. Espero estar a la altura. Digo, para aconsejarte y apoyarte. Porque por cariño para ti no paro. No cabe duda que vamos a ser muy felices. Sí, claro. Ay, no se vale. Ahora que me había acostumbrado tanto a Juana y a su cariño, ¿le vamos a tener que compartir, Aurora? No, a ver. Eso primero lo tienen que discutir conmigo. Porque desde que nací, mi madrina para mí es mucho más que eso. Yo sí soy como tu hija, ¿verdad, madrina? Claro, mi amor. Pero miren quién iba a decirlo. Ahora tengo 3 hijas. Buenos días. Hola. Veo que Héctor ya les dio la buena noticia. Gracias, Arturo. Me ha cambiado la vida el que consiguieras mi divorcio. A mí también. Fui a pedir informes sobre lo que tengo que hacer para adoptar. ¿Y tienes posibilidades de que te den un niño pronto? Me dijeron que el trámite varía. A veces puede ser muy rápido, otras puede tardar años. Pero dijeron que hay muchos niños. Yo quiero un recién nacido. ¿En serio? ¿No preferirías a alguien ya mayorcito? Porque dicen que luego nadie quiere adoptar a esos niños. No. verdad... Tiene que ser un recién nacido. Digo, para criarlo yo desde el principio, para que solo me conozca a mí como su madre. De todos modos, sabría que no eres su madre biológica. Bueno, sí. Yo se lo diría después de haberlo cuidado y querido por años. Ya una vez que le haya demostrado lo importante que es en mi vida. Nunca voy a olvidar que la primera en invitarme en Europa fuiste tú. Pero entonces no se me hizo y ahora me voy y mucho tiempo. Sí. Arturo te está cumpliendo otro de tus sueños. Así es. Dime, ¿quieres que te traiga algo de allá? No, nada, gracias. Si quieres, busco a Martín cuando esté en Francia y... No. Martín y yo acordamos darnos un tiempo y no voy a cambiar eso. ¿Y si se enamora de alguien más estando allá? Pues estará en todo su derecho. Pero si hay algo que quiero que hagas cuando estés en Europa. ¿Qué? Tú solo dime y yo lo hago. Ojalá en verdad lo hagas, Teresa. Quiero que le eches ganas a tu matrimonio. Johnny y Patty estaban felices. Yo creo que les va a ir muy bien juntos. Johnny se aventó a casarse muy jovencito. ¿Qué pasa, Mariano? Recordé cuando estaba ahorrando la alcancía para casarme con Teresa. Cuando rompimos aquel cochinito de barro, fue como si rompiéramos un sueño. Nunca lo pudimos hacer realidad. Así es, pero las cosas siempre pasan por algo. Tú ya has podido comprobar qué tipo de mujer es Teresa. Pero tienes posibilidad de ser feliz con Aida, así que aprovéchala. Yo quiero a Arturo, pero no sé si puedo perdonarlo. Por favor, Teresa. Ya sé que sigues amando a Mariano. Aida me contó lo que le dijiste ayer. Se lo dije para que dejara de fastidiar. Porque si a alguien le consta que Aida solo quiere molestarme, es a ti. Sí, claro. Pero también me consta que no has dejado de querer a Mariano. No digas eso. Es la verdad. Las dos lo sabemos. Pero, por favor, Teresa, te vas de viaje por meses con tu marido.
Ya deja a Mariano en paz, deja que él busque su felicidad con Aida. Y tú también trata de ser feliz con Arturo. Porque ni Mariano ni Arturo se merecen este juego. Adoptar, señora. ¿Está hablando en serio? Totalmente, mi amor. Bueno, pero nadie va a poder ocupar el lugar de Paulo. Por supuesto. Yo ya no puedo darle hijos, bueno, tener más hijos. Y desde que mi Paulo se fue, me siento muy sola. Siento la necesidad de cuidar, criar a alguien. Bueno, pero usted siempre me ha querido como una hija. Sí, pero es diferente. Tú vas a rehacer tu vida. Ahora mismo, aunque sé que no tomas en serio a Mariano, sí le dedicas mucho tiempo. Tú puedes volverte a enamorar, casarte, tener hijos. Pero yo ya no. Pues sí, no, sí tiene razón. Tal vez en su lugar yo haría lo mismo. Estoy decidida. Pero no puede adoptar a cualquier niño. Si adopta, se tiene que fijar muy bien a quién va a adoptar y estar segura de quiénes son los padres. Ah, no te preocupes. Precisamente eso es lo que pienso hacer. Fijarme primero en el padre. La mamá, por supuesto. Me da tristeza que le creas más a Aida que a mí. Y por eso voy a hacer de cuenta que no escuché lo que me dijiste. Ya olvídate de Aida y piensa bien las cosas, Teresa. Por Mariano y por Arturo. Los dos son muy buenos y te quieren de verdad. Ya decídete y deja de estar entre uno y otro, porque además así ni siquiera vas a ser feliz nunca. Aurorita, tu papá ya se tiene que ir al hospital. Les deseo un buen viaje. Muchas gracias. Bueno, nos vemos después. Y la verdad, me da mucho gusto que mi papá y tú estén tan cerca. Y te agradezco que no le contaras nada a Teresa sobre lo de Mariano. Yo te voy a guardar el secreto porque te lo prometí. Pero ella sería incapaz de decírselo a Aida por mucho coraje que le tenga. Por favor. Sí, ya quedamos. Y en verdad, Aurora, independientemente de la relación con tu papá, yo te quiero mucho. Parece que la que se va de viaje es Aurora, madrina. Las dos te vamos a extrañar mucho, mamita. Buen viaje. Disfruta mucho a tu marido y piensa lo que te dije. Hoy se va la rata de vecindad a Europa y por una larga temporada. Qué bueno. Arturo y ella van a estar varios meses allá. Mayra está pensando que hagamos un viaje igual. ¿Y para cuándo se van? Bueno, pues mientras Arturo no vuelva, no me puedo mover del país porque me quedé como apoderado de la Fundación de Paloma y me encargó varios asuntos. ¿Tú vas a dirigir la fundación? Sí, Pues entonces yo te voy a ayudar. muy bien, si quieres. Bueno, pero luego hablamos. Con permiso. Sí. Le voy a dar largas a Mayra para lo del viaje. Qué bueno. Ojalá ese viaje se posponga y el de Teresa y Arturo se alargue, ¿verdad? Para que estando tú a cargo de la fundación puedas entregarme al hijo de Esperanza. Sería ideal que pudiéramos hacer todo antes de que Arturo vuelva. Lo que no sé es cómo vamos a hacer para que ese niño llegue a la fundación. Hay maneras. Me aseguré antes de entrar de que no estuviera aquí Rubén. Y si está, ni modo. Es su problema. Ya te dije que esta es tu casa. Me alegra que vinieras. Yo no pude ir a la boda de Johnny. No te preocupes, tu papá me explicó y bueno, se ve que Aida te tiene unos celos porque fue capaz de ir a mi casa con tal de no dejar ir a Mariano solo. ¿Tú crees que Mariano me siga queriendo? Si tú no has podido olvidarlo a él y eso que ya te casaste. Teresa, ¿por qué no en vez de irte de viaje, por qué no lo buscas y hablas con él? Ya es tarde para eso. Mariano me despreció. Pero si no lo puedes olvidar. Digo, sería lo mejor, al menos que trataran. No sé. Por lo pronto me voy de viaje y te juro que lo voy a intentar olvidar allá. Ay,
Cuidas mucho a mi sobrino, ¿eh? Le voy a traer un regalo muy bonito de allá. Como yo voy a ser su madrina, ¿verdad? ¿Quieres hacerlo? Por supuesto. Para consentirlo, para ver siempre por él, que no le falte nada. Y también para defenderlo de Rubén si algún día hace falta. Gracias, Teresa. De verdad. Gracias. Espero que el padrino sea Mariano. Y prefiero no mezclar las cosas. Ya encontraremos dónde conseguir más donativos que no sea por medio de la mamá de Fernando. Qué pena que nuestro proyecto se vea afectado por este tipo de cosas. Pero te entiendo. En tu lugar habría hecho lo mismo. Ya sabes que Teresa se va de viaje hoy. Ojalá se fuera a otro país para siempre, para no volver a verla nunca más. Hola, hola. Hola, mi amor. Hola. Qué bueno que estás aquí. Bueno, los dos, porque les quiero contar algo. ¿De qué se trata? Ahora que mi papá se queda al frente de la Fundación de Paloma, yo voy a llevar las relaciones públicas. A mí me parece muy bien. Sí. Eso se te da muy bien, Aida. Sí, y lo hago porque así vamos a tener muchísima promoción para el área pediátrica. Y ya verán cómo me voy a mover, para conseguir donadores y promocionarlos a ustedes dos. Ay, sobre todo a ti, que eres el jefe del proyecto, mi amor. Es que de plano, Héctor, me sorprendió. Yo nunca pensé que fuera a quedar divorciado tan rápido. Ay, comadre. ¿Y qué vas a hacer con lo que sientes por Cuberto? Mami. Ay, mija. ¿Ya tienes todas tus maletas listas, mija? Sí, aunque Arturo me dijo que llevara pocas cosas, porque lo que me falta me lo va a comprar allá. Ay, mamacita, qué consentida vas a estar. Sí, así es. Así que dime, ¿qué es lo que quieres que te traiga? Aparte de un rosario del Vaticano, claro. Ay, hija, yo lo único que quiero es que estés bien con tu marido. Que ustedes estén bien, eso es lo que me importa. Sí, mami, así va a ser. Dejé mis maletas listas. Voy a la junta y regreso para ir al aeropuerto. Les deseo lo mejor, licenciado. Me encargo mucho a mi hija. No se preocupe, señora. Cuídate mucho, hija. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues Esperanza y yo ya nos vamos. Las acompaño a la salida. Pásale. Sí, hija. Parece que hoy va a pasar medio mundo por aquí para despedirse. Oriana habló para lo mismo hace un momento. No te la pasé Ay, porque... Arturo, no tienes que disimular. Nos vamos a ir a España. Vamos a estar allá un mes. Y la señora no te ofreció ninguna de sus casas para que lleguemos. ¿Por qué? Porque no soporta saber que estoy contigo. Fernando, yo ya hablé por teléfono con Arturo. Te oí, pero ¿no vas a ir en persona? Lo haría, pero no quiero fingir ante Teresa. ¿No te vas a dar la oportunidad de conocerla mejor? ¿Pero para qué si yo no soy hipócrita como ella? Qué bueno que tú sí te fijaste en alguien como Luisa, porque si hubieras escogido a Teresa como mi nuera, te desheredo.